Anoche el Señor me habló algo muy cortito, muy personal, cuando Gastón estaba administrando la ofrenda justamente. Y a partir de ahí, en el resto de la noche, y realmente el resto de la noche, porque me desperté a las 7 de la mañana y mi primer pensamiento tenía que ver exactamente con esa misma idea, con lo que Dios había puesto en el corazón de cuando nosotros generamos o tenemos falsas expectativas. ¿Y qué tiene que ver falsas expectativas en un culto de sanidad como el de hoy? Porque tal vez a usted le haya pasado en alguna ocasión que muchas veces participó de una reunión de sanidad, muchas veces se oró por sanidad o por alguna petición en particular, y así como pasan las muchas veces, también puede ser que no haya visto el resultado. O, como me gusta decir a mí en realidad, hasta ahora no haya visto el resultado. Y lo que nos puede pasar cuando sucede eso es que eso empieza como a lastimar la fe, porque ves que no pasa, entonces ya no crees que pueda pasar. Eso es una expectativa, una buena o falsa expectativa que ponemos en algo. Ayer en un momento en la prédica hice un comentario, no me acuerdo exactamente cuál fue el contexto, fue por qué, me acuerdo que estaba ahí abajo. Y dije que el deporte nacional argentino no es el fútbol, sino que el deporte nacional es pegarle al presidente, a quien sea, no me acuerdo por qué era que lo estaba diciendo, que siempre, por lo que venga, venimos a atacarle al que esté arriba. Bueno, dicho sea de paso, de más, para sumar un poquito de esos datos innecesarios que yo digo, tampoco el deporte nacional argentino es el fútbol. Yo sé que alguno se va a deprimir, alguno se va a frustrar, alguno va a decir, no, injusto, no puede ser, pero les cuento para los futboleros acérrimos que el deporte nacional argentino es el pato. ¿Usted sabe qué es el pato? ¿Alguien conoce no el pato que hace cuacuá, ¿Alguien conoce el pato como deporte? 1, 2, 4, 7, 8. ¿Vos levantaste la mano? Ah, me pareció que levantaste la mano. Bueno, pongamos menos de 10 personas y es el deporte nacional argentino. ¿Vos conocías? No conocías, ¿no? Bueno. Porque se lo puso ya hace como por la década del 50, por ley, es oficial esto, ¿eh? Se le puso porque es un deporte que originalmente jugaban los indígenas o los aborígenes de este suelo y se dice entonces que es una creación rioplatense o creación patagónica en realidad y por lo tanto es el deporte argentino. Pero cuando nosotros hacemos eso, le digo de castigar al presi, al que sea que esté, eso tiene que ver con varias razones. Nosotros somos Argentina, es un país demasiado, altamente politizado e ideologizado. A veces escucho comentarios de gente del extranjero que se sorprende del tipo, el nivel de participación o de militancia o de opinión que tenemos los argentinos en la política o en las cuestiones de la política. Una vez escuché, alguien me hizo un comentario sobre un país europeo diciendo, vos vas a tal lugar, le preguntás a la gente en la calle, no tienen ni la menor idea quién es el ministro de Economía, quién es el ministro de tal cosa, no tienen ni idea quién es quién, porque no están con eso en la mente, no están en esos detalles. En cambio, acá nosotros sabemos todo, estamos al tanto de todo. Es más, no solamente que estamos al tanto, sino que tenemos la respuesta, tenemos la salida, tenemos la clave para todos. Este es el país de los directores técnicos. Somos nosotros, somos los que dirigimos todo, los que sabemos todo. Y cuando pasa algo, ahora todos somos, sin hacer de esto algo así, sin bajarle el precio, pero ahora todos somos especialistas en el caso Logan. Todos saben por qué, todos opinan, todos dicen lo que pasó, todos suponen, todos cuestionamos un montón de cosas. Así somos. El ser así tan politizados, tan ideologizados, hace que permanentemente estemos opinando sobre las cuestiones que se hablan, sobre las cuestiones que se hacen, que estemos opinando o criticando las cosas que se dicen, el ajuste o no ajuste, qué sé yo, las cosas, como decía ayer, las cosas que van pasando. También hace que nos involucremos demasiado y que pongamos en la cima la figura del presidente, de cualquiera. Cuando digo el presidente no me refiero a Milei, sino a cualquiera que esté en el Ejecutivo, la figura presidencial, lo hacemos en una onda ya casi mesiánica, ¿no? Llegamos a pensar que el que sea presidente es el que tiene la suma del poder, el que puede hacer todas las cosas, cuando en realidad no es así. Estamos muy ideologizados, o sea, le damos más importancia al partido político o a la militancia política o a la ideología de un sector o de otro sector que a los resultados o a las cosas que se hagan. Y
suele pasar, voy a ser sincero, yo no espero que lo haga usted, pero a veces, qué sé yo, critico lo que fulano hace, no por lo que hace, sino porque es fulano. Porque si eso mismo lo hace otro que es de mi bando, entonces está bien que lo haga. Así somos y así es como también nos estancamos un poquito y muchas veces llegamos a un punto donde no vemos resultados. Pero, ¿por qué la crítica va siempre, en primer lugar, hacia el gobierno? Primero, porque se lo merece. O sea, porque está ahí arriba, es el que decide, entonces es el que se merece todas las cosas. Segundo, porque no, como nos pasa al liderazgo, como me pasa a mí como pastor, el que está en la vidriera siempre es el que recibe todos los tomatazos. El que está expuesto es el que es inmediatamente el blanco de todas las opiniones, las críticas, las acusaciones de los demás. Tenga que ver o no tenga que ver. Después, ya no solamente por eso, sino porque nosotros ponemos, y esto aclaro y lo aclaro bien y lo voy a repetir para que no empiecen a decir, porque usted está... No, yo no hago militancia, no soy militante, no sigo ningún partido, no soy ningún ista de absolutamente de nada, sino que yo sigo, si tiene que ver en la política, a una idea, en el momento apropiado, la manera que sea, según lo que Dios ponga en mi corazón. Y hago esta aclaración porque tal vez por lo que diga van a empezar, como algunos en redes me dicen, hiciste campaña contra Milei y ahora estás en contra. No hice campaña por nadie, a favor de nadie, ni estoy en contra de nadie. Dicho esto, y que quede todo aclarado esto, por las dudas, cuando votamos a alguien, a quien sea, ponemos en esa persona toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, toda la expectativa de que esta persona es la que va a cambiar las cosas. Entonces, como le dije antes, lo convertimos ya en una figura mesiánica, culpa del sistema democrático argentino que pone al presidente en semejante altura. Y al ponerlo en esa postura mesiánica, nosotros al gobernante prácticamente lo idolatramos. Llega un punto donde hay un poquito de idolatría. Aquellos que se tatúan a un político, aquellos que ponen imágenes por todos lados, eso tiene mucho que ver con idolatría. Es parte de algunos sistemas políticos, es parte de algunas ideologías políticas hacer eso. Idolatramos, entronizamos, endiosamos a veces a las personas, sin darnos cuenta que en realidad, recuerdo la campaña legislativa, estas son las ventajas de tener unos cuantos años, la campaña legislativa del 1985, ¿cuánto hace? 85, hace 40 años casi, ¿no? 39 años. La campaña legislativa, o sea, de Congreso del 85, que fue la primera vez que yo voté, fue mi primer voto ese, donde gobernaba Alfonsín, era la primera, o sea, los 2 años, ya hacía 2 años que estaba en el gobierno, y el lema de campaña de la UCR, el lema de campaña de Alfonsín era "no me ate las manos". Entonces, el tipo usaba una expresión común que él tenía, que decía así, que era un abrazo a la distancia. No sé quién le inventó eso, pero póngale que sea un abrazo a la distancia. Entonces salía la imagen de él con las manos del abrazo y decía: "no me ate las manos, vote diputados y senadores que vengan conmigo para no atarme las manos en lo que tiene que ver con las decisiones". Nos olvidamos, a nivel político, que el presidente o el ejecutivo no es el único que manda, sino que hay otros que comparten la responsabilidad de gobierno. El Congreso comparte la responsabilidad de gobierno, la justicia comparte la responsabilidad de gobierno. O sea que, vuelvo a decir, ponemos demasiadas expectativas o expectativas erróneas o mucha fe o mucha esperanza en alguien que en realidad, sea quien sea, y lo repito todo el tiempo, sea quien sea por las dudas, no tiene los medios para hacer lo que dice que va a hacer. Por eso las campañas políticas erran, porque se basan en promesas. Promesas que después es imposible que las cumplan, porque dependen de un montón de otras cosas. El error del votante es seguir las promesas, cuando lo que tendría que seguir es la trayectoria, el pensamiento, la ideología, la persona, el resultado, el fruto, ver la persona y en base a eso votar. Pero eso será para una charla cuando estemos cerca de las elecciones presidenciales. Endiosamos al Ejecutivo, ponemos en él fe, expectativa y esperanza, cuando en realidad no tiene la manera, los medios para hacerlo. Pero no solamente eso, sino que como cristianos, y
abra sus oídos o levante las antenitas para esto que le voy a decir, esta expresión rara que le voy a decir. También cometemos el error muchas veces de endiosar a Dios. Endiosamos a Dios. Obviamente que es ridículo, ¿no? Es un absurdo por sí mismo, porque no puedo endiosar a Dios porque Dios es Dios. La Biblia lo dice, más allá de que yo ya lo sé, la Biblia dice, Dios es Dios. Pero endiosar a Dios significa que muchas veces ponemos en el Señor alguna expectativa, alguna esperanza de algunas cosas que Él no tiene por qué hacer, o que no va a hacer, o que no dijo que fuera a hacer. Entonces creemos que solamente por el hecho de pedir o de tener determinada conducta o de tener determinada actitud o de tal comportamiento o de las cosas que yo hago, entonces bueno, eso obliga a Dios a algunas cosas, a determinadas cosas, cuando nos olvidamos, vuelvo al principio, que Dios es Dios. Y Dios está por encima de nuestras ideas, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, y que Dios está por encima, por sobre todas las cosas, de nuestras oraciones. Recuerdo una época en la que se decía, una enseñanza de tantas enseñanzas erróneas que hubo a lo largo de los tiempos, se decía que la oración mueve la mano de Dios, que la oración dirige la mano de Dios. Y la oración en todo caso activa la mano de Dios en base a lo que Dios quiere hacer. La oración no obliga a Dios a hacer nada de lo que Dios no quiere hacer, sino que la clave está puntualmente y básicamente en la voluntad, en lo que Dios va a hacer. Dios es todopoderoso. ¿Te sabía eso? Que sea todopoderoso, ¿qué quiere decir? Que Dios puede hacer ¿qué cosas? Todas las cosas. Por lo tanto, yo digo, ¿Dios puede pecar? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Me cortaron el audio? ¿Por qué no puede pecar? ¿Acaso no puede hacer todas las cosas? ¿Se da cuenta cómo en realidad lo que necesitamos es tener un concepto más profundo de la persona de Dios, de cómo obra Dios, de cómo se mueve Dios, antes de poner en Dios una expectativa que está fuera de lo correcto o fuera de lo que Él en realidad va a hacer? Tal vez en realidad ni siquiera sea poner expectativa, porque la expectativa es algo muy humano. La expectativa se enfoca en mí. La expectativa se enfoca en lo que yo espero, de lo que yo creo, de lo que yo necesito o deseo, y por lo tanto que vos hagas. La expectativa está basada en mis deseos. La expectativa está basada en lo que yo quiero que suceda. La expectativa está basada en lo que yo necesito, en lo que yo pido. La expectativa es lo que estoy esperando que pase, porque a mí me conviene o porque es para mi beneficio. Y capaz que erramos, porque en vez de poner expectativa en el Señor, lo que tenemos que hacer es poner en Dios en vez de expectativa, ¿qué tenemos que poner en Dios? ¿Y por qué tienen miedo para contestar? No es una clase esta, pero así nos despertamos de domingo a la mañana, que estamos todos así. Así. ¿Ya no? Yo le decía hoy temprano a los que iban llegando, digo, amo las reuniones de los domingos a la mañana, pero paren, sí. Los que dicen sí, ya les digo, les voy a hacer todos los domingos a ver si vienen. Me pondría en la puerta para recibir a la gente. ¿Cómo me divierto con las caras de los que van entrando? Usted no se imagina, algunos ya directamente parece que tienen sandías en los ojos. Tremendo. Algunos parece que se hicieron botox la noche anterior. Otros están ahí que de golpe se convirtieron en coreanos. Unas cosas, unas caras de galleta redondas, ¿sí? Después todo, como me pasaba a mí, no podemos hablar. Bueno, ahora sí, hace un par de horas en casa casi ni me salía la voz directamente. Esa es la única parte. Yo digo, ¿no? Yo tengo que tener también un momento de diversión. No puede ser que usted se divierta conmigo todo el tiempo y yo no lo disfrute. Entonces yo tengo que disfrutar. Dios es todopoderoso. Dios hace todas las cosas, pero no hace todas las cosas que yo quiero que Él haga, sino que Dios hace todas las cosas que Él quiere hacer, que Él considera que debe hacer, y todas las cosas que es necesario que Él haga. Vuelvo otra vez al mismo concepto. ¿Dios puede hacer todas las cosas? Sí. También Dios puede pecar. Porque una cosa es la capacidad y otra cosa es la ejecución. Jamás Dios va a pecar porque va en contra de su principio, va en contra de su esencia y en contra de la santidad. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Pero nosotros nos quedamos con el puede. Por eso decimos,
y es correcto. Al que cree, ¿usted cree? Entonces todas las cosas te son posibles. Entonces, ¿por qué no le pide a Dios que le regale un Mercedes-Benz? Y si se lo pide, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no le pide a Dios de golpe, no sé, que amanezca y encuentre en su billetera $5.000? ¿Puede hacerlo Dios? A ver, ¿puede hacerlo Dios? Puede hacerlo sin ningún tipo de problema, no afecta a la economía, eso no genera inflación, no es emisión superflua, es emisión espiritual. Puede hacerlo. ¿Por qué no lo hace? ¿Está Dios limitado? ¿El FMI no lo deja? ¿Hay algún conflicto con eso? Porque Dios puede hacer todas las cosas, pero no tiene por qué hacer todas las cosas sencillamente que nosotros creemos, se nos antoja o venimos a decirle a Él. Recuerdo en la misma época que estaba eso de la oración, no, un poquito más acá, un poco antes, más o menos para la época de la canción esa que dijo Joel, 30 años, 32 años en realidad, Joel tiene esa canción, te cuento. El cassette tenía una tapa de un tono medio azulado, un diseño medio roto alrededor y con una caligrafía muy similar a una de las letras que usamos en este año en los diseños de la iglesia, diciendo el tú y yo. Así que mire, que es más, era el primer cassette que compré, cassette. Y lo tengo todavía. La próxima reunión se lo voy a traer para mostrárselo. Lo tengo ahí guardado de reliquia. Tengo cassette, no tengo dónde pasar cassette, pero tengo el cassette de adorno. Al que cree, todo es posible. Dios puede hacer todas las cosas. Es más, la Biblia dice que Dios no está atado, como le estoy diciendo, al esquema humano. Dios no está atado a nuestro pensamiento. Dios no está atado a nuestra forma. Dios no está atado a nuestro deseo, sino que los pensamientos, los caminos y los deseos de Dios están por encima. Ya conoce el texto, Isaías 55. Sus caminos, sus pensamientos están por encima. Y no solamente por encima, sino que Él mismo está más alto que nosotros. Así que no tenés por qué pretender que Dios haga las cosas que vos quieras que hagas. Por lo tanto, podemos caer en el error de esperar lo que Dios no va a hacer. Cuando nosotros venimos y nos acercamos al Señor, como le dije, eso que puede llegar a generar frustración, a veces ¿estamos pidiendo conforme lo que Dios espera darnos? O tal vez antes de decirle esto, lo que nosotros le pedimos al Señor, ¿le preguntamos al Señor primero si eso está de acuerdo a su voluntad? O cuando nosotros queremos, no sé, tenemos algún proyecto, alguna inversión, alguna planificación especial, queremos hacer algún emprendimiento, me quiero ir de viaje, algo que tenga que ver con el ministerio, ¿le preguntamos al Señor? O lo que hacemos es directamente, Señor, dame, Señor, hacé, Señor, te pido. Como le dijo el rey Ezequías, que lo conversaba ayer con la pastora, en el momento en que, ese momento donde él se encuentra, posteriormente se encuentra con Isaías, pero viene primero Isaías y le dice, ordena tus cosas porque ciertamente morirás. Entonces él, cuando recibe esa palabra, va ante Dios y le dice, escúchame Dios, yo te serví, yo ordené el templo, yo ordené la adoración, yo ordené tu casa, yo construí máquinas, hizo obras de arquitectura, o sea, restauró, reformó toda la ciudad de Jerusalén, mejoró el reino. Yo, Señor, dice el texto que él se fue contra la pared y se quejaba y protestaba, y le decía, yo. Tanto le pidió, tanto existió, tanto le puso delante de Dios su currículum, diciéndole, mirá Dios lo santo y lo bueno que yo soy, ¿cómo te vas a privar de mí? Sí, ese es el tema. Que entonces Dios, yo ahí acuñé una frase hace muchos años que dice, no le pida demasiado a Dios, no sea cosa que Dios se lo dé. Entonces Dios le dijo, Isaías, anda a verlo de vuelta al rey, llévate una torta de higo, muy rica para comerla, pero era para hacerle unos fomentos con la torta de higo. Dice, andá y decirle esto, y entonces en definitiva se le fueron añadidos 15 años de vida. Pero en esos 15 años de vida que le añadieron al rey, nació el hijo que fue el peor rey del reino, empezó la decadencia de la nación, él perdió, a posteriori de eso, él perdió todos sus bienes, los babilonios atacaron el templo, se llevaron todos los tesoros del templo y la nación luego de eso fue llevada cautiva. ¿Todo por qué? Porque un tipo se negó a morir, porque no quiso hacer la voluntad de Dios, sino hacer su propia voluntad. Cuando pedimos a Dios, ¿en base a qué le estamos pidiendo? Cuando Dios no responde, ¿cuál es nuestra postura? Cuando Dios responde no,
¿Qué es lo que le decimos? ¿Cómo nos ponemos? ¿Actuamos como chicos caprichosos o actuamos como maduros responsables, entendiendo que lo que Dios tiene para nosotros siempre va a ser lo mejor? A veces podemos caer en el error de esperar lo que Dios no va a hacer. ¿Acaso Dios no está atento a mis necesidades? ¿Usted qué piensa? ¿Acaso Dios no suple todo lo que me falta? ¿Qué le parece? Lo dice Filipenses, ¿no? Él suplirá. Acá falta lectura bíblica, hermano. Él suplirá. Yo le digo para que se despierte, ya le dije. No dice todas mis necesidades. Él suplirá. Se detiene la prédica hasta que se destrabe el siguiente nivel. Él suplirá. Bueno, se lo voy a dar por válida. No dice todas mis necesidades, dice todo lo que me falta, pero bueno. NBI, a ver, poneme ¿qué es? Filipenses 4, ¿cuánto es? Era un chiste, dice. Mirá, dice, les proveerá de todo lo que necesiten. Estamos 50 y 50, ¿eh? No dicen mis necesidades. Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. O sea, sí, Él va a suplir, Él promete suplir todo lo que me falta, mis necesidades. ¿Acaso Dios no conoce el deseo de mi corazón? ¿Acaso Dios no conoce la palabra que dice que aún está la palabra en mi boca y tú, Señor, ya la conoces toda? ¿Aún Él no sabe lo que yo le voy a pedir? ¿Acaso el Señor no conoce mis padecimientos, mis luchas? Y entonces, si Dios sabe todo eso, si la palabra dice eso, si la palabra dice que es poderoso, si la palabra dice que al que cree todo es posible, si la palabra dice que Él suplirá, entonces, ¿por qué a veces Dios no responde? O entonces, ¿por qué puede ser que yo esté pasando por alguna situación, por alguna dificultad, por alguna lucha o por alguna crisis? Las cosas de Dios, como diría Frank Sinatra, las cosas de Dios no son a mi manera. Las cosas de Dios son a la manera de Dios. Y ese es el punto crucial en el que nosotros ahí nos trabamos, nos bloqueamos, porque esperamos, pretendemos, tenemos la falsa expectativa de que Dios va a hacer las cosas a mi manera. Como cuando buscas consejo en un líder o en un amigo. Te acercás a alguien y le preguntás y te dice, no, mira, eso no te conviene. ¿Qué haces? No, hay que buscar una segunda opinión. Entonces te vas a la segunda opinión y la segunda te dice, no, mira, eso tampoco te conviene. Bueno, la tercera es la vencida, decís. Y vas a buscar la tercera opinión. Y el tercero te dice, dale para adelante nomás. Entonces, esta es palabra de Dios. Buscamos la respuesta a lo que nosotros esperamos. Buscamos la respuesta conforme a lo que nosotros queremos. Tenemos ya hecho antes, ya tenemos la solución. Y en realidad lo que vamos a buscar es alguien que avale. O sea, que Dios esté de acuerdo con lo que yo ya decidí que voy a hacer. Ese es el punto crucial en nuestra relación con Dios en este tema y en lo que a veces nos preguntamos varias veces hablé de esto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Para entender cuál es la voluntad de Dios, bueno, curiosamente, hoy me lo hizo notar Ailén, pero anoche termino hablando de esto y estaba en la lectura de hoy, en el texto de hoy, en Romanos 12. Curiosamente hablamos ayer, para reconocer la voluntad de Dios, lo que tienes que hacer es romperte, matarte, dejar que Dios te transforme, entregar tu cuerpo en sacrificio, dejar que Él haga todas las cosas en vos, reconocer lo que Él hizo y ser transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. O sea, no es a mi manera, no es a tu manera, es a la manera de Dios. En estas últimas semanas venimos hablando acerca del reino. Ya hace como un mes, calculo en realidad, y encima al mismo tiempo sobre el concepto de ser iglesia. Y en las charlas de los miércoles, que estamos hablando de la oración efectiva, el punto en el que estamos detenidos ahora es precisamente ese. Bueno, son dos cosas al mismo tiempo. Venga tu reino, que es algo que ya pasó, pero ahora estamos en la otra parte que dice, sea hecha tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Entonces, otra vez vuelvo a lo mismo. Si yo quiero vivir como se vive en el cielo, lo que necesito es que el reino de Dios se manifieste. La manera de que se viva acá como se vive allá es que el reino de Dios se manifieste. La manera de que se viva acá como se vive allá es entender cómo se vive en el cielo. ¿Cuál es la manera de vida en el reino de los cielos? Por lo tanto, que todo sea a la manera de Dios.
Y cuando oramos o esperamos o proclamamos, porque en la enseñanza del miércoles decimos, para que la oración sea efectiva, para que Dios escuche tu oración, para que Dios responda a tu oración, tenés que pararte en esta actitud. Por ejemplo, en procurar que el reino de Dios se manifieste. Pero lo que nos olvidamos, no sé si lo habré pasado por alto, hablando no lo pasé por alto. Lo que nos olvidamos al orar o al pensar o al sentir es que Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El foco está que las cosas en la tierra pasen de la misma manera que pasan en el cielo, la manera que Dios quiere. O sea, que lo que en realidad estamos diciendo es que vos hagas lo que vos querés acá, de la misma manera que vos hacés lo que vos querés allá. Así que por un lado la clave estaba en no enfocarme en mí y la clave está en la voluntad, en qué es lo que Dios quiere hacer. No voy a entrar en cuestiones de si Dios permite, si Dios no permite, en el rema o en el logos. No voy a entrar en eso ahora, sino en los momentos, en la voluntad, en lo que Dios entiende, en las cosas que están más adelante. Si yo no oro en la postura correcta, o sea, siguiendo los puntos que estamos viendo los miércoles, con la actitud correcta, si yo no oro con la actitud correcta, Dios no va a responder. Porque espera de mí, como leyó Gastón en el versículo de Mateo, ¿que era que leíste? Creo que sí. Como leyó Gastón, dice, ustedes hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Entonces, pidan en mi nombre y van a recibir. Si yo no oro en la postura correcta, no voy a recibir. Dios no va a escuchar, o si escucha no va a prestar atención. Ahora, el hecho de que yo ore en la postura correcta, tampoco garantiza que Dios haga, sino sencillamente que Dios haga si eso está conforme a su voluntad. Falsas expectativas que podemos llegar a experimentar o que podemos llegar a poner en Dios. Primera, si soy cristiano no voy a tener problemas. Eso yo sé que a esta altura ya no lo pensamos, no lo creemos, ¿no? Pero ¿cuántas veces lo hemos tenido en la cabeza? O cuando estamos con alguna lucha venimos con lo mismo. O como le dije anoche, que venga alguien a decirte, ¿y dónde está tu Dios? Si vas a la iglesia, ¿por qué te pasa esto? Algo que no se termina tal vez de razonar o entender. Pero la Biblia dice, Juan 16:33, les he dicho estas cosas para que me hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, es una afirmación, lo van a pasar, lo van a vivir, pero viene la otra parte. Anímense, yo vencí al mundo. ¿Significa eso que no vas a tener problemas? Significa que vas a tener problemas, pero vas a salir airoso, vas a salir triunfante de en medio de esos problemas. Segundo, si sigo a Cristo, no voy a enfrentar enfermedades. Con eso nos topamos cada vez que oramos por enfermedad, diciendo, ¿cómo puede ser que la Biblia diga esto, que Él llevó nuestras enfermedades, si yo estoy padeciendo una enfermedad? Y le digo que es algo que yo mismo he luchado constantemente, años, siempre con la misma idea. ¿Cómo puede ser? Bueno, otra vez, el punto, la clave, es la oración, es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer. Juan 11:4, en medio de un pasaje muy largo que habla de un hombre ciego, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. A veces las cosas son un para qué. A veces las cosas que pasan son para mi enseñanza. A veces las cosas que pasan son para que Dios sea glorificado. A veces las cosas que pasan son para que otro aprenda. Hay un pasaje muy interesante en 1 Corintios que no lo voy a leer, simplemente le dejo así al pasar la idea para ir ya enseguida a ir a la oración, que dice, habla de los padecimientos, de las cosas que está pasando Pablo, y dice, estas cosas, en mis palabras, yo las vivo para a través de ellas poder ministrar al otro que esté pasando la misma situación. O sea, no es mi culpa, no es mi pecado, no vengo de arrastre, no hay maldición generacional, no es ataque del diablo, sino solamente que yo las vivo para poder a través de ellas ministrar a otro que tal vez no entienda o no tenga la capacidad para pasar a través de esta situación. Tercero, si voy a la iglesia no me va a faltar sustento, versículo que discutíamos recién. Si yo voy a la iglesia no me va a faltar. A veces hay una exageración sobre la idea, porque yo siempre hago esta aclaración. Si vos actuás conforme a la voluntad de Dios, si vos sos iglesia, si vos tenés un compromiso con Dios, no vas a pasar. Pero, digo,
Si te pasa, eso va a ser un golpe, una sacudida de la que vas a salir triunfante a pesar de lo que pase. Cuando decimos, Salmo 91:7, mas a mí no llegará, le aclaro, y si llega, no me va a matar, no me va a derribar, porque aunque me voltee un rato, de eso mismo me voy a levantar y voy a salir en mejor condición de lo que estaba. Dice Hechos, capítulo 6, versículo 1, cuando empezó a organizarse la iglesia, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Por qué había una distribución diaria de alimentos? Se ve que lo del comedor no es algo de ahora, ¿eh? Se ve que ya viene de aquella época. ¿Por qué había una distribución diaria de alimentos? Porque había gente que pasaba necesidad. Había gente que no tenía, había gente que necesitaba que otro fuera a asistirla. Había personas que no tenían para comer y sin embargo estaban en la iglesia. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, sino que tal vez a través de esto es que ellas recibían el sustento que necesitaban. Cuarto, si soy cristiano, papito con esta. Si soy cristiano, mi familia va a ser un ejemplo, una joyita. Los chicos todos peinaditos, prolijitos, educaditos en la iglesia, sentaditos todos en fila al lado mío. Ninguno va a decir nada, no va a hablar, no me va a interrumpir cuando yo estoy orando, alabando, cantando, ni cuando estoy conversando con alguien. No va a empezar a los gritos, va a pedir permiso todo el tiempo, no va a querer comida, no va a querer ir al baño, nada. Una joya. Ojalá mire que fuera así alguna vez en la vida. Alguna vez fue así, en algún momento, en algún contexto fue así, pero era a los varazos limpios contra los pibes para que se quedara más o menos quieto. Tal cual. Normalmente resultó, pero también hubo alguno porque se te fue la mano y chao, lo perdiste. Ahora, ¿por qué entonces dice Pablo cuando le habla a Timoteo, capítulo 3, versículo 4, habla del administrador, del obispo, el pastor en definitiva, dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Por qué pone Pablo eso como requisito para el que dirija la iglesia? Porque obviamente los mismos conflictos estaban pasando dentro de la iglesia en ese tiempo y le estaba diciendo, no, mira, ese de la casa es un bardo, a ese no lo pongas, poné a aquel que más o menos la maneja. Porque las mismas cosas pasaban. Que estés en la iglesia no significa que vivas en Narnia o que vivas en una utopía, sino significa que vas a vivir una vida normal, con la diferencia de Cristo en el corazón, con la seguridad del futuro ya asegurado en su presencia. El último punto, sí, casi, bueno, sí, el último punto, pero un par de versículos más. Si sigo a Cristo, todas las cosas me irán bien. ¿Vio los carteles? Bueno, ahora no, pero antiguamente los carteles de la Universal. Sí, pero te ponían la lista escrita de todas las cosas, ¿no? Que podías tener. Depresión, angustia, enfermedad, estrés, bla, 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 suegra, bla, 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 bla. ¿Cierto? Me olvidaba que tengo algunos ex universales acá presentes. Me olvidaba de eso, ya la costumbre te olvidé. Tenemos de todo bicho raro acá presente. Tenemos ex universales, tenemos ex testigos de Jehová. Podemos una ensalada César acá, de toda la cosa rara. Y termina con el título arriba, ¿no? Pare de sufrir. Entonces, vos ibas a la iglesia, ¿por qué? Para liberarte de todos esos problemas. Salvando las distancias, y porque a veces la iglesia, los cristianos queremos separarnos de la iglesia universal, hacemos lo mismo con otras palabras. Entonces podemos caer en el mismo error. Venir a la iglesia y todo va a estar bien. Ahora, es verdad. Si vos tomás un compromiso con Dios, si vos tenés a Cristo en tu corazón, si empezás a caminar con Él, todo te va a ir bien. Pero, esa palabrita que habría que borrarla del lenguaje, ¿no? Pero, todo tiene un contexto, todo tiene una forma, tiene una aplicación. Dice Romanos 8:28, ¿qué dice? A los que aman a Dios, condicional, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que son llamados, otro condicional,
conforme a su propósito. O sea, si estás en la iglesia, si sos creyente, y si siendo creyente estás en la iglesia, amás a Dios y Dios tiene un propósito con tu vida, entonces todas las cosas te ayudan a bien. No que todas las cosas te van a ir bien. ¿Qué significa que todas las cosas te ayuden a bien? Que alguien venga y te robe el auto y después ese auto explote en la esquina. Por ejemplo. Porque no sé qué tiene tan, ¿de qué tiene tan gracioso? Lo bueno es que se están despertando ya. Ahí estaba el tema. Las cosas, aunque no parezcan que estén bien, te ayuden a bien. Las cosas, aunque parezcan ser negativas, terminen siendo positivas. Aquellas cosas que en el momento son un conflicto, un problema, aquella situación que estás viviendo que tal vez incluso hasta te derribó, como lo que te dije, te golpea, no te va a derribar, te derriba, te vas a levantar. Todas esas cosas terminen siendo de bendición cuando sos llamado, cuando amás a Dios, cuando estás conectado con su propósito. Entonces sí, todo te ayuda bien, pero todo tiene un proceso. Mateo 8:23 dice: luego Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos, que estamos por naufragar. Era como hoy a la mañana. Así estaría Jesús. Piense cómo se levantó usted, así estaría Jesús. Sus discípulos: sálvanos, que estamos por naufragar. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las aguas, y sobrevino una calma impresionante. Y esto es lo que me habló a mí el Señor anoche. Y yo le pregunto: ¿en qué momento se desató la tormenta? ¿En qué momento se puso negro, empezó a llover y todo empezó a sacudirse? Buen día, lo que le quiero hablar esta mañana. ¿Cómo cuando? ¿En qué momento vino la tormenta, Brian? No, ya va a morar, ya es tarde. A la hora de la siesta, dice. Cuando cruzaban al otro lado. Cuando Jesús dormía casi. Piensen simple. Yo tenía un profe que me decía: pensá simple. Cuando tuvieron miedo. Pare que yo escuché algo por ahí. Es muy cerca, pero falta algo ahí. Mirá. Ahí voy. ¿Quién nos llama a ustedes? ¿Cuándo empezó la tormenta? Cuando arrancó a llover, dijo. Una tremenda revelación. Increíble, nunca me lo hubiera imaginado. No sé. Hora nocturna, dice. ¿Ustedes escuchan lo que ellos dicen? Hora nocturna. En el medio del lago. Cuando se durmió. No lo sé. Falta que... Cuando estaban arriba de la barca, ¿Quién? los discípulos. Luego Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿En qué momento empezó la tormenta?
cuando Jesús subió a la barca. El hecho de que el Señor esté con vos no significa que no haya problemas. El hecho de que el Señor esté a tu lado no significa que no vas a tener crisis. El hecho de que esté pasando una tremenda tormenta a tu alrededor no quiere decir que Dios no esté, sino sencillamente lo único que quiere decir es que cuando vos creas que Él va a actuar, el problema va a terminar. Lo único que quiere decir es que no es en el momento que vos esperás, pero en el momento en que Él se levanta, el problema se terminó. Lo único que quiere decir es que aunque ahora estés en medio de esa tormenta, tenés el problema, pero ya también tenés la salida. Porque con Jesús a tu lado, la tormenta se termina. Que estés pasando por un problema no quiere decir que Dios no esté. Que todo esté patas para arriba no quiere decir que Dios no esté. Que tu casa hoy sea un infierno no quiere decir que Dios no esté. Que las cosas no salgan como vos querés no quiere decir que Dios no esté. Solamente quiere decir que tenés que seguir creyendo y tenés que empezar a clamar. Entonces el Señor va a actuar y el problema se terminó. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Que Dios esté presente no significa que no tengas problemas, pero que Dios esté presente anticipa que los problemas se van a solucionar. Primera Juan 5, 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye, entonces enfócate en la manera de lo que estás pidiendo. Si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido.